Y bueno, ahí ya me dice que ya está grabado. Eso es lo importante. Entonces ahora sí vamos a compartir porque dirán, pero es que está usted tratando como de correr y no es tratar de correr, sino que tenemos en este momento como un pequeño problema de un ambiente enrarecido. Está como con un sol casi de 37 grados y ahora como con un tema de borrasca. Si se nos llega a cortar, yo trataré de retomarlo cuando nos vuelva el internet, o si se nos va la energía, pues será más grave. Ah, pues pucha, que estoy compartiendo lo que no es. Esto no Claro, es. profe, ahí estaremos atentos, profe. Sí, 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 sí. Vamos a ir a ventanas. Lo que yo estaba viendo. No, este no es. Ay, fue puchica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué estoy abriendo yo? ¿Qué es? Este no es. Claro, se me abrió un archivo que no era. A ver si este sí es. Aquí hay un error. Ay, Dios mío, qué líos. Pero bueno, ahí vamos. Lo importante era saber dónde está el archivo. Claro, está tomando el de otro curso. Entonces ahora sí vamos a decirle que compartimos. Vamos a compartir la pantalla para tener claridad. Este sí es. Bueno, y ahí nos vamos con esto. Entonces, la fase 3 se centra fundamentalmente en definir la metodología de un proyecto aplicado o en general de un proyecto de investigación, pero nos hemos centrado un poco en los proyectos aplicados. Esto tiene su doble sentido, quiero que me la cojan muy bien, porque esto es un curso, no es la opción de grado, pero sí estamos buscando que de aquí salga al menos el 50% de ustedes tengan claro su opción de grado y que esa opción de grado puede ser un proyecto aplicado. No me voy a meter en los intríngulis esos de que si es mejor hacer 10 créditos de posgrado o si es mejor hacer un seminario de profundización. Debemos comprender que tanto para electrónica como para telecomunicaciones, en este momento no hay oferta de seminarios de profundización, o tener claro que las otras alternativas como un proyecto de investigación implica no solamente el proyecto aplicado como tal, sino ir mucho más allá de eso, o del proyecto de la monografía, pues también implica hacer un trabajo muy similar al que se haría en caso de un proyecto aplicado, pero que tiene otras consecuencias diferentes, o sea, porque ya el estudiante se habla de mono, uno, debe actuar dentro de él crea un escenario, ese escenario, por decir algo, voy a decir alguna bobada, definitivamente la Internet de las cosas es buena, pero hoy no es eficiente, voy a hacer una afirmación que no tiene sentido, pero tendría que buscarme 4 o 5 autores que digan lo contrario o que estén en la misma sintonía conmigo y empezar a hacer el análisis con esos autores. ¿No? Esa sería la monografía. Entonces, lo importante para nosotros es que para cualquiera de los 3 primeros casos, la proyecto aplicado, proyecto de investigación o la metodología, ay Dios mío, la monografía, eh, eh, pues requerimos hacer este proceso que venimos haciendo en el curso, o sea, ir estableciendo ese paso a paso de lo que queremos hacer. En la lectura de sus trabajos, en el cual me tomo un cierto tiempo para revisar, pues le queda a uno muy buenos sabores, hay muy buenas ideas,
pero esas ideas hay que volverlas más realistas, ¿no? Hay que ponerlas más en la tierra y pensar si podemos o no desarrollarla. Y ojalá en esos principios de solidaridad de la universidad, pues queden productos que se puedan aplicar a su contexto, a su lugar de residencia, a su área de desarrollo, ¿no? Que es donde uno normalmente busca estas situaciones. Entonces, lo primero es, debemos de tener en cuenta, ya estamos a 8 días del cierre de esta actividad, de la fase 3, pero tenemos la fase 4 ya abierta y la tenemos desde el 17 de septiembre, que es el componente práctico. ¿Por qué yo no he hecho énfasis mucho en esto? Porque teníamos que madurar muy bien la idea de la solución para poder ir al componente práctico. El componente práctico, pues tenemos más de un mes, a partir del 14 de octubre, más de un mes para desarrollarlo. Toda esta época antes del 14 de octubre era como ir entendiendo qué es lo que se quiere hacer. Ustedes van a decir, pero Pedro, no hay convocatoria para asistir a un laboratorio. No. Esto normalmente se llama que es un componente práctico, prácticas simuladas, pero aquí el único simulador, si fuese el caso, o los únicos simuladores en este caso sería Proteus por un lado, Sirius por otro lado, o el de CETIX para tipos de enlaces con fibra óptica. Entonces tendríamos esas tres alternativas, fundamentalmente Proteus para electrónica, Sirio para enlaces de radio y CETIC para redes con fibra óptica, ¿no? Para tener claro ese tema. Entonces, si nuestra solución al problema que hemos venido trabajando, a esa idea que ustedes trataron de recuperar, que se planteó y se plasmó como una idea clara en el curso de Proyecto Ingeniería 1, que es muy seguramente en evaluación y formulación de proyectos se metieron en todo ese tema de análisis financiero, de cobertura, o sea, quiénes van a ser los beneficiados, cómo esto impacta unos indicadores a nivel país. En el proyecto de Ingeniería 2 profundizaron ya no en la maqueta de proyecto de Ingeniería 1, sino ya como en plantearse cuál sería la solución, y la idea es que aquí lo aterricemos. Este curso, pues como tiene de esos tres cursos fundamentalmente de ingeniería, de proyecto de ingeniería 1 y proyecto de ingeniería 2, pues aquí hemos retomado, conociendo que ustedes ya han abordado este tipo de procesos, pero la idea es que consolidemos. Por eso la primera etapa hablaba de concretar el proceso, después poder tener claro los conceptos y la descripción tanto del problema, la justificación muy bien organizada y los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico. Entonces, ahora tenemos que seguir con el tema de cómo es que nosotros vamos a plantear una metodología. La metodología lo que nos quiere decir es que cuál es el camino que nosotros vamos a emprender para poder desarrollar esa solución a ese problema que nos hemos planteado. Ya no es la idea, sino la planificación como tal. Normalmente voy a tomar un ejemplo que en estas épocas de llegando a Navidad todo el mundo empieza a planear las vacaciones. Empiezan a lanzar ideas, no, que nos vamos para la costa, no, que nos vamos para Nariño, que nos vamos para Leticia, que nos vamos para Villavicencio. Bueno, esas son las ideas. Ahora empecemos a planearlas y empezamos a decir cuánto dinero hay, quiénes vamos a ir, cómo nos vamos a ir, dónde vamos a pernoctar, cuál va a ser todo el plan de viaje para poder al final tener consolidado ya un proyecto de viaje. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí nosotros pues ya planteamos una idea, concretamos una idea que traíamos en la cabeza desde el curso que ya les mencionaba, ahora la hemos aterrizado, hemos generado en la fase 2, generamos un planteamiento, una descripción del problema,
le hicimos la justificación por qué nosotros debemos atender ese problema, generamos unos objetivos que ahí voy a recalcar más adelante que debemos hacer una revisión profunda de eso, de su redacción más que otra cosa, porque nosotros como ingenieros queremos hacer todo y resulta que las cosas hay que hacerlas paso a paso. El objetivo general es, fuimos al paseo de vacaciones, ¿no? Ese sería el objetivo general, pero entonces hay unos objetivos específicos que son los que nos dicen, bueno, tenemos listo el carro, tenemos la cartera llena de billetes, tenemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Todas esas actividades son las que suman para poder ir y volver en un viaje satisfactorio. Entonces, eso es lo que queremos plantear ya en esta tercera fase del curso. ¿Cuál es la actividad? Yo creo que ustedes ya se la han leído completa. Aquí en esta actividad queremos nosotros, uno, poder construir el marco conceptual. En muchos sistemas se habla primero de un marco contextual, o sea, el contexto como tal, dónde se va a desarrollar, ¿no? Entonces, que en el municipio no sé qué, que tiene tantos habitantes, que su diseño geográfico corresponde a estas cosas, y fuéramos a hacer temas de telecomunicaciones. Se nos pide que mínimo 6 y máximo 8 líneas por concepto y poner citas en norma APA. ¿Esto por qué lo hacemos? Mucha gente me critica y me dice, Pedro, pero es que nosotros somos ingenieros y las normas APA son para los psicólogos. Resulta que el sistema que se tiene en el repositorio de la universidad nos exigen de cierta manera que todos los documentos estén en norma APA. Por eso nosotros no pedimos ICONTEC, ni EEE, ni nada de estas cosas. Perdón, yo voy a prender la luz, que se oscurece un poquito. Entonces, debemos todas las citas tenerlas en norma APA. Construimos un marco teórico, fíjese, primero los conceptos. ¿Y cuáles serían los conceptos? Aquellos elementos fundamentales de nuestro problema, que tenemos que tener claro el concepto. No, que vamos a llevar una red Wi-Fi a la vereda tal. ¿Qué es una red Wi-Fi? ¿Qué es Wi-Fi? Empezando por eso. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo nosotros ponemos la red Wi-Fi en un sitio? Fíjense que si estamos en casa, tenemos un router que nos llega de cualquier ISP, o sea, cualquier prestador de servicios de Internet. Ese router pues tiene dos tipos de salida. Una salida cableada por cables tipo Ethernet, categoría 6, 6C o 7, ya hablamos de 7 hasta de 8. Entonces, el Wi-Fi es una distribución de una señal en un campo bastante limitado. Yo no puedo decir que con un enlace de Wi-Fi voy a ir 50 kilómetros, 100 kilómetros a la distancia, ¿no? Ahí tendría que tener unos radios banda base que me pudieran servir para llevar ese Wi-Fi de un lado a otro. Entonces, esos conceptos deben quedar involucrados aquí. Después debemos de construir el marco teórico. ¿Cuáles son las teorías con las cuales están relacionadas con el problema? O sea, con la temática central del problema, porque a veces el problema uno puede estar planteándose una cosa y resulta que el problema es mucho más grave. Yo recuerdo cuando empezamos con estos cursos y con estas asesorías de proyectos aplicados, leía uno un documento que hablaba de la mala rendimiento de los estudiantes en un colegio pequeño. Y se planteaban que eran los profesores, que era la indisciplina de los niños, bueno, una cantidad de cosas. Y cuando uno empezaba a escarbar, había un problema de fondo que era la mala alimentación del niño. El niño llegaba al salón, se sentía cansado, se quedaba dormido, los otros lo molestaban, cosas de eso. Entonces, a veces nosotros creemos que el problema es algo, pero cuando empezamos a desmenuzarlo, ese problema se nos vuelve una situación de fondo, ¿no? Entonces, hay que buscar siempre el problema real.
Y ese problema real es el que debe estar evidenciado en el objetivo general. Y después de eso nos piden plantear una metodología que indique que el enfoque que se le va a dar, el diseño de estudio con el cual vamos a desarrollarlo, el método estadístico, que es fundamental en estos casos, el tipo de análisis que le vamos a hacer al problema, y ya a partir de ahí, pues ya viene la parte de planificación del tema. Entonces, fíjense que cuando yo defino mi metodología, ya estoy definiendo pues, una forma de actuar para después poder empezar a desarrollar con claridad todos estos temas. Entonces, aquí hay un tema bien importante. Y un ejemplo, voy ahora a mostrar ejemplos de estos desarrollos, pero cuando uno elige una metodología, he visto muchas propuestas hablemos de agricultura atendida a través de sensórica, que se puede ser agricultura automatizada, agricultura inteligente o agricultura de precisión. Pueden ser esos tres elementos. Lo que yo tengo que tener con claridad es que si yo digo que mi enfoque va a ser en la obtención de una mayor producción de esa hectárea que tengo de un cultivo, pues ahí tengo que entrar a analizar no solamente el agüita y la temperatura y la iluminación de las plantas, tengo que conocer las plantas, cuáles son sus demandas, qué es lo que ellas requieren. Hace unos 8 días estamos en un CIPA territorial en un colegio y ellos están construyendo las huertas escolares. Y entonces siempre me decían, no, profe, el agua. Entonces les dije, pues fácil, a partir de mañana ustedes vienen sin zapatos, sin medias, y todos nos vamos a parar dentro de un platón lleno de agua a ver si con eso nos alimentamos. Es pensar más allá de las cosas. Nosotros, además del agua, obviamente se necesita, se requiere, pero necesitamos también otros nutrientes que nos permiten a nosotros crecer y desarrollarnos. Y normalmente si están compensados o si son los que son, pues no vamos a tener los problemas de salud que yo tengo. Una pésima alimentación desde que empecé a trabajar, digámoslo así. ¿No? Entonces, que las comidas chatarra, que comer a destiempo, cosas de eso. Pues fíjense, nosotros tenemos que ver qué es lo mejor para esa planta. Ver si el terreno es el más adecuado. A veces no, es que esta tierra es negra buenísima. Y entonces le pedimos el favor a los expertos en estos elementos, en la agroecología, creo que se llama, que nos digan cómo está esa tierra. Y me dicen, no, esto está lleno de hierro, pero no tiene potasio, no tiene fósforo. Entonces, ¿aquí qué se puede dar? ¿Sí? Entonces, por ahí, cuando ya hablamos de qué se puede dar aquí, estaríamos hablando de agricultura de precisión. Entonces, fíjense que todas esas cosas son las que me llevan a mí a tener claro el enfoque, claro el diseño de estudio y por qué hablamos de la estadística. Porque ahí empiezan a darme a mí elementos para, si yo quiero tener agricultura inteligente, para ir creando mis redes neuronales y poderlas ir alimentando con datos que ya he obtenido. Si yo le coloco nitrógeno, potasio, fósforo, en las cantidades que me dicen los expertos en el tema, pues muy seguramente voy a tener unos productos sanos. Entonces tendría que tener estadística de cuántos productos sanos por hectárea tuve, cuántos fueron el número de productos que tuve y cuál de esos números de productos fueron los sanos. Ya empiezo a separar cuáles se dañaron, por qué se dañaron. ¿Qué es lo que yo debo hacer a lo largo de todo el proceso, desde la postura de la semilla y de la primera irrigación, que es diferente a cuando sale la matica y empieza su crecimiento, que la alimentación es diferente, y cuando ya está en la florescencia y en la producción de frutos? Para cada momento, entonces yo tengo que tener claro todos esos pasos, etapas para ese método estadístico y los análisis que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, fíjese que tenemos nosotros que tener muy claro que nuestra metodología podrá ser de nuestra idea de solución un éxito o también un fracaso.
Después debemos de proponer una solución viable, implementada desde la metodología elegida. Y esa metodología nos va a dar el paso a paso. Yo no puedo, y es algo de lo que he visto en muchos de los objetivos generales, no, es que voy a hacer un dispositivo digital con unos sensores de temperatura y de humedad y con un procesador ESP32. Pues allá nos estamos encaminando por algo que tal vez no lo es. Mientras que si decimos lo que requerimos para resolver el problema es diseñar un dispositivo con sistemas embebidos que nos permita controlar tal variable, pues ya eso se cuenta, ¿no? Ahí ya empezamos a darle sentido a las cosas. No nos estamos comprometiendo de entrada que el problema solamente se resuelve con un dispositivo. Después de que tenemos claro esas etapas, esas fases, de que primero vamos a aprender qué es lo que necesita la matica, después cuáles serían los sensores que yo requeriría para esa matica, después armar el diseño. Después de que hago el diseño, lo pruebo en el simulador, en Proteus, o si es enlaces de radio en Sirius o fibra óptica en CETIC, pues yo tengo que empezar a ver qué es lo que realmente requiero, ¿cierto? O sea, ¿cuándo puedo yo hacer la implementación de esa etapa? ¿O cuáles son los costos para hacer la implementación de la etapa? Y no es como lo que a veces ocurre, a veces lo veo en nuestros cursos y en nuestros laboratorios, corren a comprar los elementos y después cuando llegan no eran los que se necesitaban. Es por eso primero uno debe plantearse un sinnúmero de posibilidades de combinaciones entre elementos, sensores, actuadores, formas de resolver el problema, para ahí ya pues, establecer esa solución viable. Y por lo tanto, tener claridad en el cronograma. Si yo no tengo claro aquí el cronograma que yo haga, va a faltar, o sea, nunca lo va a cumplir. Eso ya lo hemos visto en muchísimas casos. Y por último, pues hacemos un presupuesto. Quienes van a trabajar con soluciones de radio, por decir algo, o de fibra, pues si como no la van a implementar, tienen que diseñar el modelo. Ese diseño implica la cantidad de enlaces de radio que necesito, la banda de frecuencias que voy a trabajar, la potencia con la cual voy a trabajar, el tipo de antenas con el cual voy a hacer mi radioenlace. No es simplemente decir yo pongo 20 radios y bueno, ¿y cuánto cuesta cada radio? ¿Y en qué frecuencia? ¿Son frecuencias libres o son frecuencias que hay que pedir permiso a la ANI? Que hay que pagar la licencia en la ANI. ¿No? Todas esas cosas son las que implica un proyecto de esto. Los proyectos más fáciles, digámoslo así, más fáciles, entre comillas, normalmente son los de automatización integrada a inteligencia artificial, en la cual yo puedo pues, tener una cantidad de variables, tener unas redes neuronales, si requiero convolución en las redes, entonces redes neuronales con convolución y al final tener una salida. Pero aquí hay que tener claridad. Automatizar implica tener un grado de inteligencia. Pero para automatizar yo tengo que tener cuáles son esas variables, cuál es el rango de esas variables en lo cual yo puedo automatizar. Yo no digo sino que simplemente la humedad llegó al 70%, entonces apaguemos las motobombas. Yo tengo que tener claro cuándo debo apagar las motobombas si realmente lo que quiero garantizar es un uso eficiente del agua o el uso eficiente de los fertilizantes. ¿No? Eso ocurre siempre. Y entonces, estos son los 6 pasos que debemos hacer en esta etapa. Pero el séptimo paso es el importante. Se les pide que ajustemos los ítems anteriores. ¿Qué quiere decir? Que a partir de estas web conferencias, ustedes se tomen unos 5 minutos, lean lo que entregaron y revuelvan a reconstruir aquello que creen que no está bien.
El hecho lo da en la calificación, ¿no? Si, por decir algo, objetivos, no sé qué, no fue la máxima, ahí nos está diciendo que debemos de hacer ajustes. Este es un ejemplo. Yo no sé si yo me imagino que algunos de ustedes lo han visto en otro curso conmigo. Este es un compromiso que tuvo la universidad el año pasado con el municipio de Neiva y nos metimos a hacer un sistema integrado para hacer monitoreo del aire y monitoreo de la calidad del agua en algunos puntos de la ciudad de Neiva. Entonces, obviamente, nos fuimos a un modelo basado en LoRaWAN, pero nosotros no utilizamos la tecnología como tal de LoRaWAN, solamente utilizamos los radios LoRa, radios que son específicos para este tema. Se hablan que son LPWAN, que es baja potencia y buen alcance para poder enviar datos. Entonces, cada nodo tenía un radiecito LoRa en la banda de 945 MHz y ese se conectaba con un radio también igual a ellos, pero que ese radio estaba en un gateway. El gateway simplemente era una pasarela para recibir esa información y subirla a la nube a través de una red Wi-Fi. O sea, los nodos no necesariamente tenían que estar donde haya Wi-Fi, pero el gateway sí tenía que estar en un sitio que hubiese Wi-Fi. Eso era, digamos, de las primeras condiciones o criterios de diseño que teníamos. Entonces teníamos nodos de aire, normalmente estos nodos eran móviles, se dejaban unas jornadas, 7 días en algún caso, en otros casos 24 horas, en el caso del agua, normalmente por temas de inseguridad. Y este gateway estaba fijo y en algunos momentos lo pudimos subir en un dron con algunos permisos, algunas situaciones de hoy de manejo de dron en las ciudades, se pudo subir y se pudo capturar información de los nodos cuando estaban en puntos que no teníamos línea de vista. Para los que están en telecomunicaciones saben ese problema. Por último, se subían estos datos y se enviaban a diferentes servidores de aplicación. Entonces, TeamSpeak, había una página web donde aparecían ya los datos analizados y presentaban información a la comunidad, y etcétera, etcétera, para todo lo que ustedes quieran poner ahí en las aplicaciones. ¿Cómo planteamos nosotros su diseño? Esta fue la cosa más simple, Arduino 1, bajo costo, un sensor de material particulado 2.5 y 1.0 microgramos por metro cúbico. Es un sensor que trabaja con láseres que nos permite determinar el tamaño de las partículas que hoy estamos respirando, o sea, partículas suspendidas. Sabemos que las partículas por debajo de 2.5 pueden ser altamente peligrosas por contaminación en los pulmones. Tenemos para ubicar el sistema, pues todo un tema de GPS conectado al Arduino, un sensor de gases, especialmente de CO, el radio, y un sensor de temperatura y humedad tradicional y básico, porque descubrimos que este sensor de material particulado es muy eficiente, altamente eficiente. Lo comparamos con algunos nodos que tiene Bogotá para medir el medio ambiente en las diferentes localidades, y mientras los niveles de humedad estuvieran por debajo del 75%, el sensor se comportaba idéntico a los sensores que tienen distrito en esa red que llaman ellos Boca. Pero cuando la humedad aumentaba, el sensor empezaba a tener unos comportamientos anormales. Esto nos obligó que cuando medíamos la humedad aquí, si esa humedad era superior a ciertas, empezábamos a leer la información aquí y le hacíamos ajustes a través de un análisis estadístico que encontrábamos cuál era el comportamiento cuando la humedad iba subiendo en un tanto por ciento. O sea, de 1 a 2% había que hacer ajustes en este sensor, en sus lecturas, no en el sensor, porque no podemos
de forma automatizada meterle la mano y cambiar alguna postura de alguna de los lentes o del emisor de láser. Esto es lo que nos lleva a, esta es la, digamos, parte de la planificación que se hizo. Obviamente, pues, detrás de esto hay muchas cosas. Determinar qué necesitábamos, ¿no? Esa es una parte de eso. Aquí está el otro sensor, el de agua. Lo mismo, un sensor de turbiedad, pHímetros, conductímetros, no recuerdo cuál es, también su GPS, sus displays, sensor de temperatura ambiente, sensor de temperatura en el agua, no me acuerdo, material disuelto, es uno de ellos, pero son sensores, se dan cuenta que son sensores bastante complicados para poder tener permanentemente este nodo especialmente. Y su radio. Y por último, la pasarela o el gateway, un gateway que tiene un dispositivo que ya viene consigo Wi-Fi y además Bluetooth, pero aquí necesitamos el Wi-Fi pues lo teníamos cerca y subíamos datos a la nube y lo que hacíamos era a través de que este es el verdadero gateway, este radio, recogía la información de todos los nodos, hacíamos una compilación de la información y cada 20 segundos se enviaba a la nube. ¿Qué encontramos nosotros con enviar cada rato? Pues hay cosas que no se alteran en 20 segundos, pero pues era la posibilidad que teníamos en ese momento. Después nos dimos cuenta que se empezó a llenar nuestra base de datos y nos tocó bajar a tener lecturas no tan rápidas. Lo que hicimos fue que empezamos a hacer esas lecturas, obteníamos los promedios y cada media hora subíamos la información a la nube. Esto a grosso modo de lo que es un proyecto. Ahora sí nos vamos a entender ese marco conceptual. Entonces, fíjense, aquí lo que queremos traer a colación es el ejemplo, ¿no? Porque ponerme a explicarles que se hace de esta forma, no tiene mucho sentido. Entonces, fíjense que nosotros teníamos unos conceptos que eran fundamentales, que es Internet de las Cosas, que son sensores inalámbricos, que es la tecnología LoRa y la LoRaWAN, que es la telemetría ambiental, que son los sistemas embebidos. Y entonces, aquí con muy pocas palabras, como ejemplo, obviamente, les mostrábamos, ¿no? ¿Qué es lo que se define en ese concepto y de dónde tuvimos información? O sea, no es que nosotros nos pongamos y redactamos sino cuál fue nuestro autor que nos permitió tener un concepto concreto, ¿no? Entonces, fíjense, entonces citamos, como nos dice, en cada uno de los casos se situaron los autores que indagamos y se entrega, aquí tenemos 5 conceptos y se entrega tal como nos lo están pidiendo. Después nos fuimos al marco teórico, lo mismo, pero aquí en el marco teórico dimos un giro. ¿Cuáles fueron esas publicaciones científicas que nos llevaron a este tipo de trabajo? Entonces, el análisis del impacto de OT en la gestión ambiental está en un journal científico. Y entonces aquí nos explica qué es lo que está abordando este estudio. Este otro estudio de redes de sensores inalámbricos para la monitorización ambiental es otro aporte. La investigación presenta una propuesta para implementación de redes, o sea, nos da ejemplos, nos ayuda, nos puede dar una visión diferente a la que nosotros tenemos. Otro que es la implementación del LoRaWAN en sistemas de telemetría urbana. Otro que es la evaluación de la calidad del aire mediante sistemas de telemetría. Y otro documento, diseño de sistemas embebidos para IoT en aplicaciones medioambientales. Esto es un documento de la IEEE. Fíjense cómo se organiza el marco teórico. O sea, y lo que se busca es que sean las publicaciones más recientes. Obviamente, pues esto es un trabajo 23, 24, estos eran los recientes, hoy deben de ser muchos más recientes. Ustedes tienen herramientas en la biblioteca de la universidad, en la e-biblioteca o en la H-biblioteca de la universidad, que les permite hacer toda
una indagación sobre temas específicos y pueden obtener. Por eso nosotros hablamos de Scopus, fundamentalmente, hacer análisis en estas bases de datos. Ahora, hice pues algo raro. Y se me fue, bueno, a tratar de corregir. ¿Qué es lo que queremos nosotros como metodología? Pues nosotros propusimos en esta investigación un enfoque cuantitativo con un diseño experimental. No sabíamos qué era lo que íbamos a hacer finalmente, no lo teníamos claro. Empezamos a hacer experimentos, a probar varios sensores. Encontramos sensores, todos los MQ, MQ3, MQ7, el MQ135, que nos produjo algunas cosas gratas, pero también nos obligó a repensar muchas cosas. Específicamente el M135, hay que leerse muy bien el datasheet. Y para lo que yo quiero, porque él te puede ver varios tipos de gases, de emisiones, y si yo quiero solamente analizar CO, tengo que ir y ver la curva de CO, hacer ajustes a las resistencias que trae el dispositivo como tal, el sensor como tal, para que la relación que me quede entre la resistencia de carga y la resistencia que está ahí instalada me garantice que los datos que me va a entregar corresponden a CO y no a gas propano o gas metano, bueno, cualquier cosa de esta. Estoy diciendo unas bobadas, pero esa es la idea. Entonces, fíjense que cuando uno hace estos diseños experimentales, es eso, es poder meterse uno en el sensor mismo y ver si lo que él está percibiendo es lo que yo quiero medir. Muchos, digamos, ese DH22 o el DH11, pues te mide temperatura y humedad ambiente y coloca uno dispositivos, instrumentos calibrados a la cosa y son comportamientos muy similares. Pero ya en los otros, en estos sensores de gases, en este sensor de material particulado, que han hecho pruebas en muchas partes del mundo, hay muchos documentos, pero fíjese, uno de los temas que no lo teníamos claro era cómo se alteraban las medidas cuando la humedad subía. ¿Y por qué un enfoque cuantitativo y no cualitativo? Porque se basa en la recolección y análisis de datos numéricos para probar una hipótesis, responder preguntas de investigación. Es como aquí vamos a utilizar sensores y sistemas embebidos. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Variables específicas relacionadas con la calidad del aire y del agua, como la concentración de partículas, niveles de oxígeno, pH. Bueno. ¿Y qué nos permite a nosotros estos enfoques? Pues una medición precisa, recolección de grandes cantidades de datos, análisis estadístico, que van por otros, vamos a ir a mostrar otras soluciones. Y entonces, nos faltó una hojita. Entonces, nosotros cuando tenemos ese enfoque cuantitativo y experimental, pues podemos controlar y manipular ciertas variables para observar los efectos de otras variables. Para el caso del sensor de CO, lo que hicimos fue quemar papel y dejarlo que encender una llama con gas, el gas domiciliario, el propano bueno, gas comprimido, quemábamos con algo de gasolina y entonces ahí ahí veíamos el comportamiento del sensor. Pues fíjense que nosotros tuvimos la posibilidad de hacer manipulaciones. Podíamos ver la concentración de partículas en el aire, por ahí, por estar haciendo eso, quisimos mover un sensor que estaba en una estación en Neiva. Ese sensor pues era bastante viejito y la forma en que él captaba era tomarle una fotografía de lo que él había estado expuesto durante un mes y ver la cantidad y después hacer conteo de partículas. Pues eso no nos da respuesta en tiempo real, sino que se demora un mes más para analizar esa fotografía que se tomó y otro mes más para poderlo publicar. O sea que después de 3 meses nos van a decir, ustedes están viviendo en una área contaminada.
Lo que queremos es que detectamos la contaminación y enseguida produzcamos la información. Trabajamos con esas variables independientes. Después habían variables dependientes y podíamos ver cómo esas variables que dependían de estas variables independientes se generaban y se alteraban cuando nosotros hacíamos alteraciones y mirábamos la calidad de la información que se enviaba. O sea, esto ya nos lleva a nosotros a vivir de cierta manera un elemento bien interesante porque además estamos garantizando que la información recabada y preprocesada en los nodos la estábamos recibiendo en el gateway y le estábamos enviando a la nube que tuvieran coherencia a lo largo de todo el camino. Tuvimos grupos experimentales, o sea, uno normalmente dice, este pedazo de ciudad o esta intersección de estas dos calles va a ser mi grupo experimental y voy a tener el grupo de control, que son los datos que entrega los indicadores del municipio. Y entonces con eso nosotros podíamos estar verificando que la situación estaba realmente, o el dispositivo estaba cumpliendo con esos requisitos mínimos que nos pide por lo menos para estos casos el IDEAM, y estábamos dentro de las normas del IDEAM para el caso del ambiente. Para el caso del agua, pues todo lo que dice la CRAC o la Comisión de Regulación de Agua Potable, ¿no? Nos entrega unos indicadores del oxígeno disuelto, del material particulado en el agua, o la turbidez, grados de turbidez, y cosas de estas. Entonces, ahí teníamos lo que estaba saliendo de las plantas de tratamiento y lo que estábamos observando en algunas de nuestras casas. Entonces, fíjense que estos procesos nos llevan a nosotros siempre a analizar. Seguimos con recolección de datos, con pruebas de hipótesis, con análisis estadístico, entonces la correlación de Pearson, el análisis de tendencia, el análisis de varianza. Estos son elementos que ustedes trabajaron en sus cursos de estadística, de probabilidad y estadística. Y por último, cómo nosotros desde nuestra postura, desde nuestra grado de formación podemos hacer esos análisis de esos resultados estadísticos para determinar si lo que hemos planteado es correcto, ¿no? Entonces, fíjense que es un trabajo que cuando yo me planteo una metodología, la metodología debe ser consistente, coherente con lo que estoy haciendo. Aquí pues les he mostrado una cosa que nos llevamos año y medio más o menos en el trabajo. No quiere decir que, pero que quiero que sirva como de referente para que ustedes lo tengan claro en lo que están haciendo. Hay que indagar qué es la metodología y qué metodología les sirve para ese objetivo general que ustedes están planteando con la justificación que se han organizado. Hagan un ejercicio simple. Entren a Gemini de Chrome, de Google, y le dicen quiero aprender, y le suben los archivos suyos del planteamiento del problema, la justificación y sus objetivos, y le dice que quiere saber cuál sería la mejor metodología. Y entonces él empieza a interactuar con ustedes, a decirle, le propongo esto, ¿quiere esto o esto? Y usted decide por dónde irse. Y ahí va, tiene dos elementos bien interesantes. Uno, que él está ayudando a adquirir nuevos conocimientos, cómo se haría esa metodología. Y dos, que si cometes un error en lo que le diga a esta inteligencia, pues ella te va a decir, no, por ahí no es el camino, hágalo por acá. Entonces hay un proceso de formación. Cuando yo uso la inteligencia artificial o estas herramientas como la que les decía Gemini, pero la uso que me ayude a aprender, pues ahí lo que estoy haciendo realmente es eso. Ella va y consulta ya si nos entrega algunos datos y nos ayuda como a ir detallando nuestra metodología. La mayoría de las metodologías de lo que yo vi son tal como las hemos propuesto aquí en esta que es obviamente cuantitativa y diseño experimental. Y aquí están los 7 elementos del diseño experimental, ¿no?
variables independientes, variables dependientes, grupo, experimental y de control, si lo queremos tener, recolección de datos, pruebas de hipótesis, análisis estadístico, interpretación de resultados. Trae un proyecto de agua, de calidad de agua, distribución de agua en una zona. Yo tengo el agua que está saliendo de la boca toma, perdón, de los tanques de distribución. Ese sería mi referente, y el agua que yo estoy midiendo en las casas sería pues toda la parte de prueba, y ahí tendría que, se supondría de alguna manera que esos dos elementos fuesen iguales. Ha levantado la mano Ángel José. Adelante, Ángel, qué pena no lo había visto. Buenas tardes, profesor. ¿Sí me escucha bien? Muy bien, sí, señor, qué pena. Sí. Profe, ahora que está hablando de la metodología de ese proyecto de que usted habla de monitoreo ambiental, Sí. me recuerda al proyecto que yo estoy trabajando, que es sobre el monitoreo del ruido por unas cantinas. Entonces, en un principio yo estaba pensando en monitorear Perdón, Ángel, un diga, momento. ¿Cantinas de leche en un camión o cantinas donde va uno a tomar traguito? dónde van a tomar trago. Bueno, eso es bueno, ir haciendo claridad en todos esos elementos, ¿no? Ah, Ahora le vale, digo por qué. vale. Pues no sé qué tanto ruido harán las cantinas de leche en un camión, pero podría ser Bastante, interesante también. tranquilo, bastante. Aquí por mi casa pasan a las 4:30, 5 de la mañana un camión lleno de cantinas que hacen un alboroto terrible, pero bueno, por Pues eso, por eso saqué a colación también el podría chiste. servir, también podría servir Sí, para monitorear eso, porque la idea es que utilice un modelo de Machine Learning para que identifique si el ruido es de cantinas o el ruido de tráfico, de ruido normal. Y pues uno lo puede entrenar para que detecte esas cantinas también, las cantinas de leche. claro. Bueno, Eso se llama un análisis de clasificación, ¿no? En ese tema, en el caso suyo. bueno, la cosa es que en el principio yo estaba pensando en que detectara la intensidad de ruido como para a ver si estaba dentro de los límites legales, pero pensé en que, o sea, los sensores, me puse a hacer pruebas con los sensores y eso, y pues uno realmente, los sensores no se sabe si, o sea, ellos miden una cosa, pero uno no sabe dentro de qué rango real está eso. Y pues me preguntaba si era necesario compararlo con sensores que estén calibrados, cosas así. Y pues por eso más bien decidí no introducirle eso de que midiera la intensidad de ruido, sino que solamente clasifique los sonidos. Pues, por ambos lados tiene sus más y sus menos. Cuando yo quiero que me clasifique los sonidos, pues tengo que tener una base de datos bastante grande para determinar los tipos de sonido, ¿no? Yo por un tema familiar, eh, mi hijo me proponía, pues él quería hacer su especialización en radiología. Y entonces yo un día le dije, no, hijo, eso por ahí no van los tiros. Hoy en día la radiología es algo que tiene una tendencia a desaparecer. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hoy te da toda la información. Tú le muestras una radiografía a la inteligencia artificial y ella te puede definir con un porcentaje por encima del 89% exactamente qué enfermedad está viendo en esa radiografía. Hicimos la prueba. Yo pensé que pues, nunca me había metido en esos cuentos, pero cuando quisimos hacer radiografías o analizar radiografías de tórax, entonces encontré que habían bodegas de datos de más de 300.000 datos. Y entonces uno le muestra la imagen y ella tiene que empezar a buscar en esa clasificación que ya está hecha, o sea, las 300.000 imágenes están clasificadas, organizadas por grupitos, que aquí hay no sé qué, que aquí hay un hueso roto, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y entonces ella empieza a hacer ese recorrido y cuando dice, mira, que hay un hueso roto, la costilla tal está rota, entra en ese subgrupo de datos y empieza a buscar qué tipo de herida, bueno, cosas de esas estén allí. Entonces, fíjense que eso es un tema bien interesante porque yo tendría que tener esa base de datos clara
muy bien clasificada para que el sistema de grabación que yo tenga y el sonido que yo le envíe de una longitud determinada de 1 segundo, de 5 segundos, él tenga cómo ir y encontrar exactamente esas frecuencias que genera el sonido y decir, este es el sonido de Shakira gritando a la orilla de Barranquilla, ¿no? Cosas de esas. Entonces, fíjense que por ahí yo no tengo instrumentación calibrada, pero sí necesito una base de datos cierta. Ahora, si yo necesito instrumentación calibrada, como nos ordena la ONAC, pues nosotros deberíamos de tener en nuestro laboratorio un dispositivo para medir estas intensidades, un sofómetro, bueno, no sé cómo se llama, y poder nosotros comparar lo que estamos haciendo. Entonces, fíjese, hay esas dos decisiones o esas dos posibilidades que la decisión la tiene que tomar, ¿no? Me voy por sonidos, cómo los clasifico y con quién y cuál va a ser mi base, digamos lo que hablábamos hace rato de prueba, que me va a permitir identificar cuál es el sonido. O sea, tendría Pues que yo, crear una serie de sonidos, ¿no? De su localidad o donde está usted, en mi hacer una caso, tabla separada. ¿Mm? en mi caso pensé, me pareció, pues, como el problema de los sensores y del dispositivo calibrado, pues me pareció más complicado. O yo lo consideré así, pues, por ignorancia, porque en verdad no sé mucho sobre eso. Me puse a grabar sonidos con el mismo dispositivo con el que pienso hacer la cosa. Y pues grabé muchos sonidos y los clasifiqué yo Ah, mismo y pues entrené, o sea, al final traté de simplificarlo lo más posible en música de cantinas, de música y sonidos de ambiental, normal, sin cantina. sí, sin Y, cantina. y entrené el modelo como con 200 y pico audio de cada uno. Y pues cuando lo pasé, o sea, en Machine Learning daba con 94%. Ya cuando lo pasé a TinyML para que corra en el dispositivo, bajó al 85%. Pero pues a mí me parece aceptable. Pero la cosa Claro, aceptable. todavía, la idea es que el dispositivo pues envíe la información por internet y pues la idea era que también enviara como la intensidad del ruido. Pero pues no sé exactamente cómo se podría, o sea, cómo sería con un dispositivo de estos calibrados para poder calcular eso o no sé. Pues esa era mi duda. Yo tengo entendido que en la UNAD hay sofómetros, porque nosotros tenemos, ahí hemos hecho algunas pruebas de laboratorio, y con esos que son hasta Unitec, creo que son la marca de esos equipitos. Pues con base en esos hemos hecho algunos experimentos. Hace 3 años, los criadores de abejas nos pidieron que les ayudáramos a crear trampas para cazar las abejas que se están viniendo del campo a la ciudad y forman colmenas en cualquier parte. Entonces nosotros instalábamos unas trampas que era, haga de cuenta, un cajón de las abejas, obviamente para un solo bastidor. Y allí lo que pusimos lo simple, el Arduino, bueno, no era un Arduino 1, un SP32. En la casa donde lo estábamos colocando nos daban acceso al Internet, por eso colocábamos este SP32, un micrófono muy simple, y lo único que nosotros tuvimos fue que le detallamos la frecuencia. O sea, con un análisis de espectro, un analizador de espectro, lo que obtuvimos es la frecuencia del sonido de la abeja, diferente a lo de los abejorritos o diferente a los cucarrones que también hacen colmenas parecidas o similares a esa, y ellas encuentran la caja vacía y se meten. Entonces hay que clasificar que fueran abejas. Entonces logramos determinar cada frecuencia para cada animalito, una frecuencia. Y el sistema lo que hacía era eso. Entonces él analizaba, él seleccionaba esa frecuencia y generaba un mensaje a la nube que la persona que estuviera viendo identificaba el sitio donde estaba esa posible o esa colmena que se estaba formando allí en ese cajón y venían y se la llevaban, ¿no? Eso lo hicimos, pero con frecuencia. Que no es fácil, que no es complicado, perdón. El medir la intensidad tampoco es complicado, porque lo que uno tiene que hacer es un mapeo
de lo que está llegando al micrófono del Arduino. Voy a hablar de la forma más simple. El micrófono del Arduino nos llega una señal analógica con una intensidad de 240 bitios o 200 en una escala de 0 a 255 nos llega a 240. Yo ya ahí puedo inferir que hay una, a nivel de decibelios, estamos superando los 70 decibelios. Entonces lo que uno tiene que es empezar a ver su micrófono, empezar a subir los decibelios en un radio, en un amplificador, y cuando llegue a ese límite que nos da la ley, la norma de convivencia ciudadana, pues ahí podemos medir esa salida, la podemos trasladar a voltaje y después analizar y decir que se superaron los límites de ruido, ¿no? De ruido ambiental a las determinadas horas, porque tengo entendido que en el día es un valor y en la noche obviamente será un valor mucho más bajo. Entonces sí es fácil hacerlo, no es complejo, pero sería bueno que revisaras ese micrófono, ver la entrada analógica, la salida analógica del micrófono y hacer un mapeo de 0 a 5 voltios y de 0 a 255 bits, ¿no? Hacer esa conversión y dependiendo de qué valor, cuando ya llegue a esos topes que para ustedes consideran ruidoso, pues aplicarle, por decir algo, aquí ya me fastidia, entonces me fastidia y entonces puedo enviar a la policía un mensaje, ¿no? Para ponerlo no en términos matemáticos, sino en términos coloquiales. ¿Ya? Entonces sí, es Otra una pregunta, aplicación. profe. Adelante, Ángel, para eso. En el caso de que, pues, no en el de la intensidad, porque pues en la intensidad se tomarían datos numéricos y ahí como que se podría comparar y calcular el error y eso, pero en el otro caso de de la metodología en el que no se toma intensidad, pues no habría como forma de comparar datos numéricos, sería todo cualitativo. Totalmente cualitativo, porque lo que está... Primero porque, ¿qué nos tiene a nosotros como un dato cualitativo? En esas músicas de estos sitios, bares o cantinas, como quieran llamarle, que se pone de muchas cosas, desde boleros antiquísimos hasta todo el tema este de champeta, bueno, de reggaetón y todas estas cosas. Y entre esas medidas que usted haga, pues va a encontrar, por decir algo, que un bolero que lleva un cierto sentido rítmico frente al reggaetón que no es tan rítmico. Entonces, ahí él podría entenderle con que ese bolero sí es, eh, digamos, amigable para la persona que está sufriendo con el ruido. No lo haría con el reggaetón. Entonces, ahí tendría que uno empezar como a ver cuáles son esas diferencias. O sea, hay sonidos muy rítmicos, digamos, estas músicas instrumentales, pues son muy rítmicas. Obviamente, si se sube el número de decibelios en sus parlantes, pues obviamente a cualquiera hora fastidia, ¿no? O lo invita a uno a que se tome un trago. No sé allí. Entonces, fíjese que ese es un caso bien interesante, muy interesante, pensaría yo, para abordarlo. Pero se puede, como prototipo inicial, se puede. Recordemos que nosotros, todo lo que hagamos aquí a lo largo de la vida puede sufrir variaciones interesantes, tanto en profundizar la investigación como hacer una verdadera innovación a estos dispositivos. Entonces, yo puedo tener el dispositivo que me mida de cierta manera los niveles de ruido de acuerdo a las normas, o también puedo tener un verdadero clasificador de esos ritmos que a determinadas horas deberían de bajar el umbral del sonido, ¿no? Sí me hago comprender, Ángel. Sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. No, señor, qué pena esas explicaciones tan poco ortodoxas. Entonces, fíjense que lo que estábamos hablando con Ángel precisamente, el control y la precisión. Él quiere tener un dispositivo altamente preciso. Entonces ahí nos va llevando a que cada día iremos haciendo ajustes y ajustes y ajustes hasta lograr que nuestro dispositivo tenga un grado de madurez
por encima del nivel 4 de la madurez tecnológica. Que sea capaz de establecer esas relaciones causales entre un tipo de música y otro tipo de música, los efectos, las condiciones ambientales, todos estos temas, es la ventaja del diseño experimental. Y por último, que algo fundamental, fíjese, él lo haría para su contexto, en su ciudad, pero si lo llevamos a Medellín o lo traemos a Neiva, pues obviamente debe tener esa facilidad de ser repetible, o sea, que las pruebas que yo haga en Neiva sean coincidentes con las pruebas en Barranquilla. De que en Barranquilla mucho más vallenato venteado. Claro que en Neiva no es la excepción, aquí también vallenateros bravos, pero pues de golpe otros ritmos pueden ser que no estén allá, que estén aquí, pero que yo al hacer uso de este dispositivo aquí, me dé a mí una respuesta bastante precisa de lo que está ocurriendo aquí. O sea, por eso hacemos diseño de prototipos que se puedan utilizar en cualquier contexto, ¿no? Sí, es lo interesante hacer un diseño experimental. Obviamente el caso de la calidad del aire y la calidad del agua es muy simple repetirlo en todas las ciudades de Colombia. El equipo, el dispositivo que está haciendo Ángel, hay que irlo ajustando a tal nivel de cuáles son esos puntos comunes que hacen que sea totalmente repetible ese dispositivo, esas pruebas en cualquier ciudad del país. ¿Cuál es la solución viable? Aquí es donde nos hemos descachado muchísimo. Obviamente, nosotros arrancamos, yo aquí no tengo toda la parte antes de definir esta etapa 1, digamos la pre-etapas, dónde estaba, qué era lo que queríamos medir, cómo lo queríamos medir, todas esas definiciones que vienen desde el marco teórico, el marco conceptual, pero aquí ya arrancamos. Vamos a diseñar los nodos de monitoreo. Entonces, definición, 2 nodos. Vamos al desarrollo del gateway, cómo queremos recoger la información. Entonces, aquí nos planteamos de que íbamos a tener un dispositivo asociado que es un SP32. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de datos? Claro, todos esos datos subían a la nube, los descargamos, la nube era una nube de MATLAB, lo descargábamos en MATLAB y hacíamos análisis de datos de acuerdo a un algoritmo que nos permitiera a nosotros compartir en tiempo real, bueno, tiempo real, 2-3 segundos después, lo que está sucediendo. Y se hizo toda una validación con base en 2 sitios, Neiva y Bogotá. En Bogotá nos fuimos, estuvimos unos días allí, verificamos algunos nodos, desde las 6 de la mañana ahí cerquita al nodo, con nuestros equipos ahí haciendo pruebas y evitando que nos lo fueran a llevar. Y en Neiva lo mismo, en Neiva tuvimos la posibilidad de que con apoyo de la alcaldía dejamos instalados los equipos en áreas o en ubicaciones de instalaciones del municipio en diferentes partes de Neiva. Entonces, fíjese que eso nos valida a nosotros finalmente el proceso. En el caso que está haciendo Ángel es eso, él quiere validar su proceso y es ir ya al final de todo esto. Aquí ya lo tengo funcionando, creo que me está dando datos buenos, ahora probémoslo. Entonces, a eso es lo que lo estoy invitando. El cronograma, debemos de tener mucho cuidado con el cronograma. Este es un cronograma que tiene 7 fases. Toda la parte de planificación, que no lo mostré allí en la etapa 1, les dije que era lo previo. Toda la etapa 1, que es el diseño de los nodos y el desarrollo del gateway. Toda la implementación, todas las pruebas iniciales, pruebas de laboratorio realmente. Toda la recolección de campo, o sea, ir, instalar los equipos, ponerlos en funcionamiento, hacer, en algunos casos fue necesario hacerles actualizaciones a los algoritmos que están especialmente en el Arduino 1, los Arduinos 1, que eran varios equipos. Y después de eso, pues, hacer un análisis de todos los datos recolectados de casi un año. Pues se limpiaron los datos. Limpiar los datos es aquellos que se salían de cualquier promedio, pues se quitaron porque pues a veces el sistema
enviaba un dato en la mitad de la lectura, por eso prolongamos o ampliamos los tiempos de envío de datos, pero además porque se nos estaba llenando y no nos permitían sino 3 millones de datos por año en estos servicios, y nos tocó recortar y para poder hacer más eficiente el sistema. Obviamente, si yo le digo a un sensor de temperatura, mídeme la temperatura, es que está tomando alrededor de 50 a 100 microsegundos para hacer esa lectura, para entregármela después, para enviarla. Pues obviamente yo tendría que hacer voy a decir la forma más simple, unos delay de 30, 40 segundos para que los datos estuvieran lo mejor posible. Una vez se hizo todo esto, pues ya vino la parte final, los resultados y conclusiones, la presentación de esos resultados. El cronograma lo debemos de armar de forma lógica, de tal como lo planteamos allá, fíjese. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. No, yo no le puse aquí las etapas para no revolver. Pero esa es la idea de un cronograma articulado con la metodología. El presupuesto, pues en el presupuesto tienen otro ítem ahí, ¿no? De que apoyo científico, apoyo del docente, bibliografía, cosas de estas. Yo aquí puse solamente los materiales que se usaron en su momento para tener claro estos temas, ¿no? Un presupuesto detallado que nos permita a nosotros decir, hey, pues chica, me falló y no tengo, calculé mi proyecto en 1 millón de pesos y voy a gastar 30. Y este sí es el tema que quería tocar y lo he dicho al principio de la reunión. Vamos ya concluida fase 1 y fase 2. Si ustedes se han dado cuenta, la plantilla que tiene es una plantilla que simplemente vamos a ir rellenando en cada una de las fases. Ya nos queda la fase 4 y la fase 5. Entonces, fíjense que en esta fase 1, pues hablamos de las líneas y macrolíneas de investigación del STBI, la idea del proyecto de investigación aplicada y el objeto de desarrollo sostenible de la ODS. Después hicimos el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el objetivo general y los específicos. Aquí yo los invito a todos que hagan una revisión y ahora les voy a decir por qué. El planteamiento del problema es contar el problema, contar con datos, es mostrar que hay un problema y que ese problema se agrava si no lo atendemos. Y la justificación es el por qué yo tengo que atender ese problema. Entonces muchas veces tomamos temas del problema, temas de la justificación los dejamos en el problema y no los ponemos en la justificación. Los objetivos tienen que ser concretos. Bueno, no me voy a adelantar para que los veamos ahora. Y en esta fase 3, obviamente lo más importante son el marco conceptual y teórico, que realmente es marco conceptual y teórico, la metodología, el cronograma y el presupuesto. ¿Por qué el presupuesto? Porque si finalmente es un tema que no podemos costear, por ejemplo, llevar conectividad a zonas rurales, pues que implica todo un ejercicio, y de golpe estamos teniendo una mirada diferente al problema, pues obviamente esa no sería la solución, pero yo sí podría decir, yo quiero instalar, ser proveedor de servicio de Internet de la vereda X y haría mi diseño de mi red. Yo utilizaría cualquiera de los software que mencioné o hay cualquier cantidad de software que le ayudan a uno muchísimo en estas cosas, a poder tener una red claramente evidenciada que me muestre a mí la oficina central, me muestre los repetidores, me muestre los sitios los sitios de dispersión o las redes de distribución y después los puntos donde están los usuarios en un plano geográfico, ¿no? Como mínimo esperaría uno eso porque aquí no puede haber una maqueta de un prototipo, sino que hay una maqueta del diseño de una red. Cuando nosotros diseñábamos las redes para telefonía pública conmutada, o sea, esas redes cableadas que se rompieron calles, se metieron ductos, hicieron cámaras de inspección, todas estas cosas. Esos cálculos son los que nos obligaban a hacer previamente a contratar con la empresa que fuese a hacer estas cosas. Entonces, uno tenía que partir de cuál es la demanda real en ese momento. Se conocían en ese entonces, se decían diagramas de pollito, entonces coge uno el plano de la ciudad
y empezaba a marcar las direcciones de aquella demanda potencial, y con base en eso entonces uno decía, mi central telefónica está aquí, mi distribuidor principal está aquí, entonces voy a atender 10.000 usuarios potenciales, tendré que montar cables para un 130% de eso, o sea, 13.000 pares de red. Tengo que hacer una red primaria, después unas redes secundarias a partir de unos armarios de distribución y después las redes aéreas para llegar hasta la casa de los clientes. Entonces, fíjate, todos esos cálculos, eso es una maquetación de un proyecto. Entonces, no necesariamente tengo que tener un prototipo armado, porque no hay el dinero para hacerlo, pero sí tenemos el conocimiento para hacer la maqueta, ya la propuesta de solución, y entonces cuando hago los inventarios, cuando digo que necesito fibras de 72 hilos, fibra de 48 hilos, fibra de 36 hilos, fibra de 2 hilos, y mi distribución va a ser así. Eso es un proyecto. Para que no se asusten que si alguien se metió por ahí y diga, hijo de madre, ¿y ahora para comprar los radios? No, hacemos el presupuesto de cuánto nos cuesta crear eso, pero tenemos que tener todos los cálculos de los radioenlaces, que yo voy de Neiva a Cerro Neiva, 37 kilómetros de distancia, cuál es la potencia del radio que necesito, cuál es la curva y los posibles elementos que me interfieran en mi señal, cuál es la distribución hoy de frecuencias en esa estación repetidora y cualquier cantidad de operadores, si podemos tener interferencias de unos con otros. Todas esas cosas son las que se requerirían en esto. Entonces, es invitarlos a que mantengamos esa plantilla de la mejor manera para poder ir viendo cómo al final, si hacemos bien las cosas, nos queda como si fuera ya el trabajo de entregar para que nos asignaran un jurado, si fuese el caso de como opción de grado. Tendríamos ya un texto lo suficientemente sólido para poderlo presentar para que se nos asigne un jurado. Obviamente en la universidad el tema de proponer un proyecto aplicado implica pues entrar al sistema. Ángel, dime. Profe, ahora justo que menciona eso de que le asignen un jurado, pues la cosa es que ya yo presenté el proyecto aplicado como opción de grado, presenté todas estas cosas y me dijeron que ya había un tutor asignado, una cosa así. Sí. Y pues la cosa es que me lo dejaron ahí y pues ya yo no sé qué O sigue sea, después de eso. no. Primero tuvo que haber un tutor que te hizo una evaluación de tu proyecto. ¿Sí? ¿Ya te hicieron la Eh, evaluación de tu proyecto? o sea, usted sabe lo que usted intentó mostrar en la primera web conferencia que hizo, que había un compañero que ya lo había subido. Y bueno, Sí, a mí me salió, yo lo envié, que era antes del 30 de julio, si no estoy mal, lo envié antes de esa sí. época. Me asignaron un tutor, un asesor, no me acuerdo. Total es que tengo un Sí. profesor asignado, pero no sé qué paso a seguir después de eso. O sea, no sé si me tengo que comunicar con él, si él se comunica conmigo, Tú, no tú sé nada. tienes que entrar, tienes que entrar al campo allá donde está tu proyecto y ver cómo está la situación. Ujú. Pues me Yo dice voy, pendiente de director. estoy buscando, pendiente director, o sea, ya pasó la evaluación. ¿Tú puedes ver cuánto te colocó el evaluador? No sé en qué parte me dirá eso. A ver, le doy en editar. Sí, en Dice, el es donde dice el evaluador. ¿en qué parte hizo eso? Al final. No, como donde está la evaluación. Híjole. Donde está la evaluación, es que estoy buscando investigación, SBI, creo que es, sí. Estoy buscando para mostrarles que llega. No, Evaluador A32. A32, te puso 32 puntos, o sea que Sí, está 32. aprobado. Y no te Dice han aprobada, sí. asignado,
y no te han asignado asesor desde cuándo él hizo esa observación, esa calificación. Pues esto fue recientemente, porque antes, la última vez que vi, me salía que tenía evaluador asignado o algo así, pero no me salía así. O sea, parece que ya avanzó el proceso, creo. Porque iba a mostrarle, lamentablemente no lo vi, no lo estoy viendo. Hace poquito a mí me llegó algo a mi correo donde, ¿dónde está eso? Acá. Donde me asignaron, Dios mío, esta vaina sí está grave. Donde me asignaron un estudiante, unos estudiantes para un proyecto aquí en Neiva, o aquí en la zona sur, porque no son de Neiva. Y entonces voy a ver qué pasó, me desconectó del campus, que se fue aquí un ratico. Bueno, ahora sí. Y ese proyecto pues ya empezó, pero los estudiantes les he escrito, les he dicho, les he rogado y no aparecen, ¿no? Acá yo digo trabajos de grado como director, y fíjese, en este momento no me está apareciendo sino uno que tengo pendiente. Este señor cometimos un error algún día y se fue a jurado. Entonces la jurado, gracias a Dios, comprendió, hablamos y le dije, no, devuelva lo que le hace falta. Algo, esto es un tema de una red de gestión para una empresa que tiene el estudiante. Él es proveedor de servicios de Internet, ¿no? Entonces, fíjese que aquí falta iniciar cumplimiento de algunos objetivos pendientes en ejecución. En este momento, pues estoy esperando que él termine, pero, y nos reunimos siempre, o sea, todo me llega a mí a través de este foro que ven ustedes. Aquí es donde nos escribimos. La última vez fue el 5 de junio, pero el resto pues lo hacemos por correo para evitar el problema que tuvimos al no conocer muy bien esta plataforma. Pero ya el otro proyecto está asignado. A mí me llegó un correo, señor Gabriel, hijo de chica, ya no me acuerdo el apellido, pero sí me llegó el correo y sí se dieron cuenta que no me aparece asignado, solamente tengo este. Entonces es allí donde debe estar pendiente, o debe escribirle. ¿Tu programa es electrónica o telecom? Electrónica. Debe escribirle al ingeniero Mario, el líder de electrónica, que no ha habido asignación de docente para tu proyecto. Y eso es que al cambiar esta plataforma, ha habido muchos inconvenientes. Imagínense, se acaba de cerrar el 30 de septiembre, se cerró nuevas postulaciones, y si no han asignado las de junio, ¿cómo serán las de ahora de septiembre? Y a mí ya me asignaron, esta que le digo que me han asignado, que no la encontré ahí, es de ahora de septiembre. O sea que la tuya ya debieron de haberse la asignado a alguien. Muy seguramente ese docente que le asignaron no tuvo más contrato, y ese es el problema que hay. Bueno, acá dice que la última fecha en la que está pendiente de director fue el Sí. 19 de septiembre. Imagina, en esos días fue que lo asignaron. Entonces sería bueno que tú le hagas al ingeniero Mario Ramos. Mario Ramos. Sí. Tú entras a la página web, va al programa de electrónica y dice líder nacional del programa, Mario Ramos, y le escribe a él. Una persona muy, muy eficiente. Bueno, para terminar, para ir dando fin a esta reunión que ha sido bastante rica, yo los invito a que revisen estos dos temas, la justificación y el planteamiento del problema. Muchos entendieron que estas preguntas había que resolverlas tal como están allí. ¿Cuál es el problema? Tal cosa. ¿Dónde están tal? No. Es construir párrafos coherentes, donde yo vaya explicando cuál es el problema, quiénes son los perjudicados de este problema o que los está afectando, dónde ocurre en el contexto donde está ocurriendo, cuándo ocurre el problema. Por ahí ve algo de aguas, lluvias y de inundaciones, entonces ahí puede uno hablar de cuándo.
¿Y por qué ocurre ese problema? Ahí es donde uno hace el análisis, cuáles son esas causas que hacen que el problema se genere. Entonces, pero no es necesario poner un párrafo y entonces, ¿cuál es el problema? Y doy respuesta. No, es articularlo todo, es un documento que no lleva las preguntas. Las respuestas están embebidas en la descripción del problema. Y fíjese que nosotros en el planteamiento del problema, ¿qué se quiere hacer? O sea, si yo tengo claro ese qué quiero hacer, pues me va a dar todas las luces. A mí desde hace muchísimos años me decían, si usted tiene claro su pregunta de investigación, ya sabe a dónde se orienta. Pues por eso en estos casos, yo sí los invito a que hagan una revisión de estos dos elementos para que vayan organizando. Si toman la decisión finalmente que se van a ir su opción de grado por proyecto aplicado, tengan claro estas dos partes son las que más leen los evaluadores y rechazan porque no hay claridad conceptual o porque se no fue a describir la solución y no a mostrar el problema. Fíjense que aquí no nos están diciendo cuál es la solución. La solución la plantea uno cuando plantea uno los objetivos, ¿no? La solución uno, y en los objetivos uno no dice qué va a hacer con esto, con aquello, no. Uno simplemente dice, yo voy a hacer estas cosas a partir de eso. Por eso en los objetivos nos piden siempre. Los gringos, los trabajos de grado de los gringos dice que el objetivo general no debe llevar más de 14 palabras. Y ellos se pegan de cosas de forma como esta. Un verbo en infinitivo. Ojo, una cosa diseñar y otra cosa es implementar. Diseñar es crear la maqueta. Implementar es hacerla funcionar. Entonces debemos de tener claro. Diseñar la red que lleve servicio de conectividad a la vereda no sé dónde. Fíjense, tenemos el verbo diseñar, tenemos el objeto, la red que lleva conectividad a la vereda de. Listo, ya está ahí. Ahí no estamos diciendo que vamos a usar sensores, que vamos a usar Arduino Uno, que vamos a usar Raspberry Pi, nada de esas cosas. Tenemos que ser concretos. Y los objetivos específicos que cambian con respecto al objetivo general es que también va en infinitivo, pero va a una fase o una acción. Acción, no tarea, acción. Una finalidad y un contexto de estudio, ¿no? Entonces, realizar el diagnóstico de la situación de no cobertura, de conectividad en la vereda para. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Aquí es donde tenemos que hacer nosotros eso. Y el otro puntico es esto. Estos verbos aquí están para hacer el objetivo general y aquí los específicos y hay unas recomendaciones para ellos. Nosotros siempre debemos de evitar confundir, ¿sí? Porque si lo hacemos concreto, y la idea no es tener múltiples interpretaciones. Entonces fíjese que deben de estar formulados para que tengan resultados alcanzables, o sea, medibles y que estén referidos a procesos reales que se puedan observar. Hay estas 4 preguntas orientadoras que son bien importantes. ¿Qué se debe hacer para llevar a cabo el proyecto? ¿Cuál es la finalidad del proyecto? ¿Qué solución aporta el proyecto? ¿Qué se debe verificar para la ejecución del proyecto? Fíjese que es lo más simple del mundo. Entonces, hay personas que han desarrollado párrafos de media página con el objetivo general. Yo los invito a que hagan esa revisión de esa fase 2, porque no tuve suficiente tiempo para en la evaluación, en la calificación, en la realimentación, haberles dicho a uno por uno. Entonces dije, lo voy a guardar para hoy. Y por último, pues lo que ya hemos hablado de las opciones de grado, ya dijimos que hay 3 opciones de grado que con el 75% de la posibilidad, este es el caso de Abel, o créditos de posgrado, pasantía o seminario de profundización con el 90% de los créditos aprobados. Hago énfasis que los seminarios de profundización no están en este momento, no se están ofertando, no hay en este momento. Créditos de posgrado sí los hay, tenemos de especialización y de maestría, y las pasantías sí, pero las pasantías tienen su elemento
importante que se deben de cumplir. 1, tener una nota promedio por encima de 4.0. 2, tener la empresa donde la va a hacer, tener claro lo que se va a hacer. No es que como yo trabajo en la empresa A, entonces ya hago todos los días revisión de tarjetas de energía, por decir algo. Entonces la pasantía es seguir revisando tarjetas. No. ¿Qué voy yo a resolver en esa pasantía, en esa empresa? No es hacer lo que yo estoy haciendo. Si alguno de ustedes tiene un proyecto aplicado o piensan que van a formular o a proponer un proyecto aplicado, escriban, cuéntenme, para yo poder hacer un seguimiento al final decir, mire, de este curso de 65 estudiantes, 20 se fueron por proyecto aplicado, estos son los títulos de los proyectos aplicados y están, que ellos lo suban al sistema, como ya lo hizo Abel y como lo han hecho otros compañeros de ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta para finalizar? No, señor, al momento solamente anunciarle que pues yo avancé un poquito con el trabajo y lo subí al foro. Pues sí, quedo a la espera, pues cuando tenga tiempo, cuando disponga. Yo creo que esta mañana a las 8 les hice realimentación a los 4 o 5 aportes que habían. Ajá, perfecto, pues igual no hay afán, vamos, yo creo que a tiempo. Sí, estamos a 8 días, ¿no? A 8 días, hay que tener en cuenta ese tema que a veces nos aburre a todos, que nos volvemos cansones, entonces ustedes nos cogen rabia, pero es por un tema de lo que estamos alrededor de lo otro, ¿no? De la etapa 4, de la fase 4, perdón. ¿Ninguna otra pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. Pues yo me Dime. imagino que usted ya lo habrá mencionado antes, pero la verdad no me acuerdo. Si hay un espacio en el que uno se pueda comunicar con usted para de pronto preguntar dudas y esas cosas. Lo dije desde el primer día, y ahí está en el espacio ese que está en el curso. Sí, dice los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, pero es que no sé por qué medio se puede. No. El medio es Microsoft Teams. Yo trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Qué es lo que ocurre? En este mes de octubre me asignaron 5 componentes prácticos y esos 5 componentes prácticos pues se dan entre, digamos, mañana en la tarde tengo, el miércoles en la tarde tengo, el jueves en la tarde tengo, en la otra semana tendré el viernes en la tarde. Entonces, habrán tardes que no podré atenderlos porque si hago eso, pues no estaría atendiendo a los estudiantes del componente práctico. Entonces, yo normalmente en las mañanas facilito, pero yo estoy, o sea, ahí pusimos unas horas porque es lo que nos obligan que pongamos unas horas, pero yo siempre estoy mis 8 horas y si puedo dar respuesta, doy respuesta enseguida. Entonces, no se preocupen, me escriben, puedo llamarlo o me dicen llámeme, yo lo llamo y hacemos la conferencia que ustedes requieran. Yo estoy dispuesto para eso. Vale, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. No, señor. Bueno, muchas gracias a ustedes. No hay más preguntas. Nos alargamos 23 minutos más de la cuenta, pero lo importante era salir de esta reunión que debe haberse hecho el pasado jueves y hoy, la reunión del laboratorio, pero ya vamos allanando terreno para eso. Desearles éxitos en todo este proceso de formación profesional y seguir adelante. Muchas gracias a ustedes por la participación. Muchísimas gracias, profe. Muy gentil usted, muy amable, siempre